Buen día a todos, mi nombre es Ana Cohen. eh, Aquí en Cohen Aliados Financieros los recibimos en creo que es octava o novena edición del House View Global, es jueves 17 de octubre. Yo me encuentro en Mar del Plata, por eso el fondo no es el usual de mi oficina. Estamos en el marco del foro, el coloquio de IDEA número 60, y si bien, como puse en LinkedIn, Argentina apremia siempre, es momento de revisar, como todos los meses con Martín, la situación de los mercados globales. Martín Polo, bienvenido. No voy a dar mi reseña inicial de cómo están los mercados globales, pero arranquemos con tu presentación y me asumo el derecho de probablemente interrumpirte con preguntas a lo largo de la presentación, como siempre. Sí, por supuesto, Ana, ningún problema. Buenos días a todos, gracias por participar. Sí, ya estamos en la etapa final de este 2024 que pasó volando y todavía faltan cosas que pasen, así que bueno, es más allá de la coyuntura local que siempre, como vos bien decís, apremia, en el mundo siguen pasando cosas y afortunadamente cosas relativamente buenas para nuestras carteras globales, así que bueno, vamos a tratar de ponernos al día un poco en lo que pasó, qué es lo que puede pasar. Así que bueno, vamos a hacer un pantallazo general para ver qué nos depara, en dónde estamos parados y hacia dónde nosotros creemos que podríamos estar dirigiéndonos. Así que como hacemos siempre, bueno, voy a presentar, a compartir la presentación. Como siempre saben, esto después lo pueden tener en nuestro canal de YouTube y también en nuestro sitio de perspectivas. Así que, bueno, bienvenidos a visitarlo y bueno, y consultarlos cualquier duda que tengan. Entonces, ya arrancando de lleno, Ana, en la presentación, un poco por qué el título de Exageró la Fed, porque recuerden que en el House View pasado, Llegó el momento, por fin había pasado después de casi un año y medio en el cual la Fed venía subiendo la tasa de interés, la dejó en el nivel más alto de los últimos casi 20 años, al tiempo que la dejó estable por 8 o 9 reuniones consecutivas. Bueno, finalmente se dio ese paso, y no solo que se dio ese paso, sino que a nuestro parecer parecía ser un poco exagerada esa suba, o al menos no daban las circunstancias para tener una baja semejante, ¿no? Porque para nosotros la economía estaba en una situación un poco mucho más saludable a lo que informaba Powell en su informe, ¿no? Entonces, por eso queremos ver si esta dosis que le aplicó la Fed fue suficiente, si nos separa un poco del camino que veníamos o si lo refuerza. Así que bueno, vamos a tratar de ir pensándolo a ver qué es lo que podría venir. En principio, Ana, el primer comentario que hago, la Fed desde que bajó la tasa viene perdiendo 2-0, ¿no? Porque los dos indicadores que ellos siguen, los dos vinieron no tan bien como ellos esperaban. En un caso vinieron mejor de lo que ellos esperaban, en el caso de empleo, como vamos a ver, y en el caso de inflación da esa señal de resistencia como para decir la inflación que la Fed lo había mostrado como que ya es historia vieja, bueno, sigue estando ahí y obliga a cierta atención. Con esto ahora tampoco quiero decir que vamos a un tasa de desocupación del cero, ni una desocupación ni una inflación del 10%, sino simplemente acá contar un poquito la derivada segunda, a ver si en el margen estamos más cómodos o más preocupados en base también a las decisiones de inversión que tenemos que ir tomando, ¿no? Entonces, arrancando con esto primero vamos al día después, nos ponemos un poquito, hacemos un poquito de revisionismo. Aquí está lo que te mostraba Ana, cómo pasamos del periodo de tasas de interés de la Fed del 0,25 al 5,50. Bueno, esto es el rango, ¿no? Pongo el rango superior como para que quede más claro. Y allá el 18 de septiembre, cómo la Fed lo bajó 50 puntos básicos, como comenté el House View pasado, estas dosis de 50 puntos básicos de reducción no es la primera vez que lo hace, lo hizo en otros periodos, pero en aquellos periodos eran periodos mucho más tensionantes. Era la crisis de Lehman, después tuvimos el ataque a las Torres Gemelas, después teníamos en la época del COVID, digamos, todas en situaciones en las cuales la economía verdaderamente necesitaba un shock monetario. En este contexto, cuando dio esta baja de 50 puntos básicos, nos sorprendía porque a nuestros ojos eso no parecía ser tan, eh, tan ajustada el balance económico que mostraba la Fed.
¿Qué pasó en ese día, después de ese famoso 18 de septiembre que todo el mercado esperó durante tanto tiempo? Bueno, tuvimos buenas noticias, obviamente no es que es el único driver, pero haciendo como un balance, bueno, desde que bajó la tasa, tuvimos que el S&P siguió subiendo, nada de ajuste, más allá de las alertas que ponía la Fed bajando la tasa de interés 50 puntos básicos, diciendo como que la economía, el desempleo estaba muy débil y que el empleo estaba muy débil y que temían por el nivel de actividad. Bueno, el mercado, la verdad, no le hizo caso omiso a esa alerta y siguió subiendo. Tenemos el S&P que subió casi un 4%, lo mismo el Nasdaq, pero casi todos los índices americanos. Ahí no tuvimos culpables de que subió solamente por las megacaps, sino que fue generalizado. También subió las bolsas globales, el mundo sin Estados Unidos también subió un 2%, se destacó obviamente la suba de emergentes impulsada por China, después vamos a ir viendo un poquito cómo fue esa historia. Por otro lado, tuvimos los commodities, déjenme pasar un poquito, los commodities zigzagueando, tenemos el petróleo que hoy está casi un 1% abajo de aquel 18 de septiembre, el oro siguió, digamos, el mercado vio como un riesgo, ¿no? Porque el oro siguió subiendo, subió otro 4,5%. Lamentablemente para nosotros la soja siguió cayendo un 3,4%. Volvemos a los niveles mínimos de la soja, si bien no me quiero contaminar de la parte local, pero es un tema a tener en cuenta, estamos en $360 la tonelada. Por otro lado, tuvimos un poco asociado a esta mejora que tuvo China el repunte del cobre que subió un casi un 2,2%. Uno podría pensar que la debilidad, cuando la Fed empieza a bajar la tasa de interés, el dólar se empezaba a depreciar, pero bueno, eso no pasó. Fíjate, Ana, que el dólar no solo no se depreció, sino también que se apreció un Ujú. 3%. Y cuando vemos acá las historias de las monedas, no solamente tenemos que ver lo que pasa en Estados Unidos, sino también lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Ya vimos la situación en Japón, tenemos ahora la situación en Europa, que si bien tenemos hoy el Banco Central bajando nuevamente la tasa de interés, un poco primereando a la Fed en el camino de flexibilización monetaria, bueno, lo hace más por las malas, ¿no? Porque Europa está teniendo una inflación un poco más controlada, más baja que la de Estados Unidos, pero con una economía prácticamente que no crece. Entonces, en ese contexto, el dólar gana atractivo para los inversores y por eso subió un 3%. También se volvió a apreciar contra el yen. El yen ya vuelve casi a los 150 yenes por dólar. Recuerda, el máximo había sido 160. Así que ese desatar el nudo de la Fed para que todo drene, que el dólar se debilite, que los commodities suban, bueno, por ahora no se está dando. Vamos a ver qué tenía descontado el mercado. Y por otro lado, acá la paradoja, o por lo menos la mala noticia, que fue lo que pasó con la renta fija. La renta fija, lejos de recuperar y encontrar ese piso que veníamos, que ansiamos que tenga, bueno, está teniendo un mal mes, ¿no? El índice general, los bonos del tesoro cayeron casi casi un 2%, los bonos corporativos lo mismo, los high yield un poco que la sacaron baratas y los emergentes también cayeron casi un 0,6%. Y me voy a la derecha del gráfico, que en este contexto, si bien las tasas de interés bajaron, estamos en un contexto de mayor volatilidad, ¿no? Y eso lo vemos en el índice VIX, cómo subió, está un poco cómodo, se mueve cómodo en torno a los 20 puntos, lo cual marca que si bien tuvimos esta buena noticia de que que la Fed bajó la tasa, en el mundo siguen pasando cosas que hacen que la volatilidad siga estando presente y eso un poco golpea más a los bonos que a las acciones, que obviamente están teniendo una historia mucho más atractiva. ¿Qué pasó también con las tasas desde aquel 18 de septiembre? Bueno, la curva un poco que se venía acomodando, bueno, empezó a haber un poco de tensión. Fíjate cómo la tasa a 10 años, el mercado se había ido de mambo un poco es decir, se confió mucho en las palabras de Powell en cuanto al debilitamiento inconfundible del empleo y entonces se envalentonaron a que se venía un ciclo de bajas de tasas agresivas. Bueno, de a poquito se va acomodando, nuevamente tenemos la tasa de 10 años superando el 4%. Lo bueno es que un poco la pendiente se va normalizando, es decir, pero la tasa de 10 años empieza a ganar impulso. Tenemos muchos factores ahí, no solo a nivel de actividad, tenemos las elecciones, que después vamos a hablar un poquito, pero lo cierto es que las tasas de interés un poco más al olfato que veníamos marcando deberían estar un poquito más altas. De hecho, ahora ya la tasa ya está
coqueteando con el 4.10, con los datos que acaban de salir. Así que vamos a ese escenario en el cual el mercado un poco se adelantó a este ciclo de baja de tasa de interés y actuó un poco agresivo, y en el medio, bueno, se van acomodando los melones a medida que va arrancando este camión. Entonces, eso es la primera etapa. ¿Qué nos dejó este primer mes de tasas de interés de la Fed un 50% más barato? Vamos al 2-0 que te comentaba Ana de la Fed, ¿no? ¿Qué le pasó a la Fed en cuanto a su escenario? Y acá viene el cachetazo, ¿no? Al pesimismo sobre el nivel de actividad, que fue lo que pasaron con los datos de empleo. Fíjate que veníamos, incluso en el House View pasado, habíamos mostrado, tratando de encontrar la explicación a esa preocupación que tenía la Fed, un poco siempre buscando cuál era la tendencia del empleo, ¿no? Recordá, Ana, que habíamos marcado cómo el empleo había crecido a más de 240.000 puestos de trabajo entre agosto y marzo de este año, y cuando lo hacíamos en los últimos meses se nos había bajado un escalón, ¿verdad? Porque veníamos a toda esta, habían pasado de 250 a 140, si mal no recuerdo. Pero bueno, en el medio hubo un nuevo dato de septiembre que nos marca de nuevo que las tendencias a veces es muy difícil de encontrarlas, ¿no? De distinguir entre el ruido y la tendencia. Bueno, acá vemos que septiembre no solo, fíjate, 254.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas, 100.000 más de lo que había sido en agosto, que incluso, Ana, agosto y julio lo corrigieron al alza. O sea, esa debilidad que venía mostrando la economía americana, bueno, o por lo menos el mercado de empleo, fue menos débil, ¿no? Porque los datos fueron mejores a los esperados, al tiempo que, como muestro en este gráfico, el empleo creció 254.000. La tasa de desocupación que veníamos viendo con estos indicadores que yo siempre trato de no comulgar, el punto de cuándo alcanzó el mínimo de la desocupación y que si sube 5 puntos básicos es indicador de recesión, bueno, nuevamente tiene que volver a un cajón porque la tasa de desocupación volvió a bajar hasta el 4,1%, que si bien es un poquito más alta la del año que viene, es como, no, como digo siempre, no hay que hacerse los rulos un poco con esta suba en la tasa de desocupación, porque básicamente acá lo explicamos bien. Quiero el día que me recuerden que cómo explicábamos los datos de empleo para saber por qué la tasa de desocupación, cuál es el driver para que tener una tasa de desocupación alta o baja. Entonces, volviendo a las matemáticas, a la CROE, que es lo que no nos deja mentir, fíjate, vamos a explicar un poquito el número de septiembre, por qué fue tan bueno. Bueno, como te digo, Ana, en septiembre ingresaron al mercado laboral 150.000 personas. El empleo privado, no agrícola, el empleo no agrícola, como les comenté, creó 254.000 puestos de trabajo. Acá tenemos este residuo que yo le llamo empleo agrícola, o puede ser el empleo no registrado, lo que no pueden encontrar ellos, pero que también tuvo una suba de 176.000 puestos de trabajo. Esto es el 5% de la fuerza laboral de ellos. Pensá que acá, como estamos contando los decimales, me suma bastantes miles de trabajo, tanto para arriba como para abajo. De hecho, por la tasa de desocupación fue más por esto. Y entonces tenemos 254.000 no agrícolas más 176.000 agrícolas. Tenemos que se crearon 430.000 puestos de trabajo totales en la economía americana. Y dado que ingresaron al mercado 150.000, la diferencia de esto es la cantidad de personas que salieron del desempleo. Es decir, hay 281.000 menos desocupados que en agosto. Eso es lo que pasó. Y por eso, cuando analizamos la tasa de desocupación contra la cantidad de desocupados contra el universo, contra la muestra, nos da esa tasa de desocupación del 4,1%. Ahora bien, yo recién explicaba por qué los datos, en qué nos deja este septiembre. Entonces, veamos qué pasó en los últimos 12 meses. ¿Cuántas personas ingresaron al mercado laboral? Bueno, más o menos 70.000 personas por mes. ¿Cuánto me aportó el empleo no agrícola? 200.000 personas. ¿Cuál fue lo que tuvo que arrastrar este empleo no agrícola? Y la caída de este empleo agrícola o no registrado, no sé cómo definirlo, pero es el non-farm payroll que no mira el mercado. Son estos, se destruyeron 177.000. Y es por eso que estos 203.000 no alcanzó para abastecer ni absorber a estos, ni a los que
ingresaban al mercado laboral. Por eso es que en los últimos 12 meses la cantidad de personas desocupadas subió a un promedio de 41.000 personas por mes. ¿Me explico? Entonces, acá el gran culpable de esa tasa de desocupación que aumentó esos decimales es este empleo que es, acá puede estar la política inmigratoria, puede haber problemas en la muestra, pero bueno, este es el problema que está con la tasa de desempleo. ¿Qué es lo que podemos esperar, Ana, para lo que viene? Y bueno, nosotros ya sabemos que la cantidad de gente que ingresa al mercado laboral más o menos son 70.000 personas. O sea, ya para que no suba la tasa de desempleo, tenemos el empleo no agrícola, el non-farm payroll tiene que sumar de 70.000 para arriba. Si suma menos, ya estamos fritos, ya la desocupación va a subir. O bien que también tiene que ver si tenemos un shock de gente que quiere ingresar al mercado laboral, ¿no? Como tenemos acá la famosa tasa de ocupación o la tasa de empleo que está al 62%, si se recupera al 63,3% que teníamos antes de la pandemia. ¿Qué quiero decir, Ana, para no marearnos más con los números? Bueno, para tener, si la PEA vuelve al nivel prepandemia, hay que absorber 1,5 millones de puestos de trabajo para que no suba la tasa de desocupación. Lo podrá hacer a este ritmo tranquilamente, o sea, no hay un problema de empleo si se mantiene esta dinámica. ¿Me explico? Entonces, no vemos Lo que algo que... estás diciendo en palabras mucho más técnicas es que no tenés el riesgo de desempleo masivo y por lo tanto la recesión y ese nubarrón se habría disipado, ¿o no? Siempre hay nubes dando vueltas, pero por Se ahora habría, la base lo condicional. tengo, va bien. Digamos, yo no veo Ok. un riesgo en el mercado laboral porque incluso también, ojo, también hay otros indicadores que puede haber, pero, por ejemplo, estaba el índice de aperturas de ofertas laborales, el índice Scholz, que un poco, muchos lo miran y que venían viendo que venía bajando. Bueno, venía bajando hace 2 años, hace que viene bajando. Mm. O sea, y no generó un impacto en el empleo. En algún momento lo tendrá, ojalá que no, pero por lo menos los datos muestran esta solidez persistente del mercado laboral. Y no solo tenemos mejora en el empleo, tenemos mejora en los salarios. Entonces, el mes pasado también tuvimos que los salarios le volvieron a ganar a la inflación. Fíjate, subieron la hora trabajada un 0,4% por encima de la inflación. Eso hace que en el último año los salarios subieron un 4% contra una inflación o después lo vamos a ver, del 2%. Y acá tenemos esta mejora, es decir, el consumidor americano. Estábamos viendo también acá algunas cuestiones que algunos colegas destacan de por qué un poco se le achaca a Biden los indicadores de empleo. Y yo la verdad que acá no comparto esa mirada, porque los salarios reales en Estados Unidos, está bien que hay entre los deciles, digamos, son 200 millones de personas de empleados, ¿no? Pero de acuerdo al índice, el salario real en Estados Unidos está mejorando al 1,5% y está por encima de lo que tenían antes de la pandemia. O sea, no hubo una pérdida de poder adquisitivo del salario. ¿Qué pasó? Capaz que se confundieron con esto, con esta suba que tuvieron. ¿Por qué te subió el salario real en la pandemia? Bueno, porque le regalaron plata a la gente. Entonces, en ese sentido, y te bajó la inflación, el salario real, tuviste deflación, entonces el salario real te subió. Pero sacás ese ruido y los salarios siguen subiendo. Entonces, lo que padece un poco el consumidor americano, si me permitís, es cierta nominalidad que no se están bancando. Es decir, protestan si la nafta subió de 2 a 3, pero después se dan vuelta y tienen el salario que también le subió de 2 a 3,5. Pero bueno, son cosas que pasan en periodos con inflación, te genera estas distorsiones, sobre todo con sociedades que no estaban acostumbrados a la suba de precios. Pero bueno, con esto ahora yo te digo, hay mejora de empleo, hay mejora de salarios, y acá tenemos el guardián del ciclo económico. La masa salarial sigue creciendo en términos reales. Tenés más trabajadores y ganan más. Esto le pone un piso alto al consumo. Y por eso los indicadores de consumo siguen viniendo bien. De hecho, se acaba de publicar las ventas minoristas y salieron por encima de lo esperado, y eso le sigue dando ese clamor de una economía que no desacelera, y vamos a ver si pasa mucho tiempo en que se dice si está sobrecalentada. Por ahora eso nadie lo está hablando, pero con esta dinámica es una economía que sigue creciendo tranquilamente. Digo tranquilamente, pero En siempre... cuanto, perdón, un segundito, en cuanto al consumo, Martín, disculpa la interrupción,
Es clave también la señal que dé el consumo en los próximos 2 meses. Noviembre y diciembre son meses de alto consumo por las fiestas en Estados Unidos y son señales básicamente de la robustez de ese consumo. Me parece que, digo, porque es un punto al que vamos a estar atentos en los próximos House View también. Tal cual, Ana, digamos, acá un poco lo que tenemos que ver, bueno, ¿cuándo afloja esto? Digamos, si hicieron todo para que afloje y no aflojó. Y de hecho ahora como que la Fed tiró la toalla un poco bajando la tasa de interés y tampoco es como que la economía crece con tasas de interés subiendo y crece con las tasas de interés bajando. No es tan así, pero bueno, si tenemos que hacer un poquito, jugar con estas cosas, hoy la economía sigue creciendo y acá, Ana, hablamos de algunos nubarrones. No quiero decir que se viene una tormenta, pero sí esta resistencia que está mostrando la inflación. Yo el comité pasado lo había comentado un poco cuando el mercado a veces mira lo que quiere ver, ¿no? Que la tasa interanual que sigue bajando, la tasa interanual, por eso tenemos una inflación del 2,4% interanual, pero si vemos el margen y la anualizamos, la inflación no está por encima de la meta de la Fed, tampoco tan lejos, pero muestra esta resistencia de subiendo al 1,018% en septiembre. Fíjate la persistencia, ¿no? Es el quinto mes, o si querés el cuarto mes consecutivo de aceleración. No le pueden echar la culpa a la vivienda, porque la vivienda en septiembre, ese ítem que tanto molesta al mercado, porque siempre creen que en algún momento va a bajar, que tiene que bajar y no baja. Bueno, ahí bajó un poquito. El tema es que se me dispararon otros precios e incluso bajó el precio de la energía en septiembre. Y fíjate que la inflación fue más persistente. ¿Qué tuvimos entonces, Ana? Tuvimos la dinámica del IPC Core, que ahí sí está un poquito más complicada, ¿no? La cosa, fíjate que también la aceleración es mucho más notoria, ¿no? Fíjate, subimos de casi el 0% en junio al 0,3% en septiembre. Esto lo que me hizo es que la tasa interanual del IPC Core esté al 3,3%, ¿no? Entonces esto es, y si anualizamos este 0,3%, bueno, es 3,8%. Es decir, si se mantiene esta persistencia, en 12 meses vamos a haber acumulado una inflación de casi el 4%. No digo que vaya a pasar, pero cuando somos rigurosos con los datos, decimos, che, para, acá algo está pasando, la batalla contra la inflación en el cual la Fed la había dejado a un costado, priorizando el nivel de actividad, bueno, hoy le pone una luz amarilla a ese view. Si queremos ver el resto de todos para no ser, bueno, cuáles son los precios que están subiendo, y fíjate acá hago tratando de distinguir el ruido de la tendencia, y fíjate lo que es el IPC Supercore, que le llamamos, que es algo que sigue Powell, que es el IPC sin el componente ni estacionales, ni energía, ni alimentos, ni vivienda. O sea, para que le saquen todo, es como que lo exprimen al índice para que le muestre cosas buenas. Y bueno, y en septiembre fue el peor mes en mucho tiempo. Porque subieron los servicios. Fíjate la dinámica de los precios de los servicios que no bajan. Que es natural que los precios de los servicios tarden. Entonces, acá lo que hace esto es que le hace, cuando lo vemos en Argentina, esta lentitud que tienen los precios relativos en acomodarse. Nos favorecen la parte de los bienes, pero la parte de los servicios viene un poquito más floja y por eso es que le pone un piso un poquito más alto a la inflación. ¿Es alarmante? No, pero hay que seguirlo. Entonces, cuando la Fed saca pecho en cuanto a que la inflación ya está ganada, bueno, le tenemos que decir, no, pará, todavía no, el mercado tiene que tener cierto cuidado con eso, cuando vamos a una inflación cero. Al menos con los datos que está acá, ya son 4 meses consecutivos de aceleración. Los indicadores del Naucas de Cleveland marca que esta tendencia en octubre se mantendría, así que también atención con esto, porque el mercado no lo ve 2 meses y después se acuerda y los ve durante un mes y ahí se asustan, ¿no? Pero esto nos está marcando ciertas señales. ¿Por qué gana? Porque la economía sigue creciendo, los salarios siguen creciendo, le pone un piso más alto a los precios y eso es un poco el riesgo, ¿no? Cuando uno habla de una economía sobrecalentada, con una desocupación en niveles mínimos y se siguen creando empleo, los salarios nominales tienden a subir y eso, si bien es el fenómeno monetario, estamos todos de acuerdo, en el problema para ajustar precios relativos te pone un piso más alto. Entonces, ese es el 2-0 que le decimos a Powell, que en este primer mes de debut de tasas al 50 puntos básicos menos. ¿Y qué tenemos como resultado de todo esto, Ana? Bueno,
nuestro fiel y querido amigo Naucas de Atlanta, que ya nos está marcando que en el tercer trimestre la economía, vamos a ver si cumple. Yo, la verdad, no firmo un cheque en blanco por esto, pero es mi fiel compañero para ver qué está pasando en el margen, y está marcando que la economía crece a un 3,2% en el tercer trimestre. ¿Qué implica este 3,2%? Bueno, implica que respecto al tercer trimestre del año pasado, que había sido muy bueno, fíjate, había crecido 4,4%, se expandió casi un 3%. Y en el año estaría acumulando una suba de un 3%. ¿Cuánto pensaba el mercado que iba a crecer este año la economía americana? 1%. Entonces, fíjate cómo la fortaleza de este ciclo hace que a revisar continuamente las proyecciones, no de inflación, pero sí de crecimiento, ¿no? Entonces, acá terminamos en cómo cierra este tercer trimestre. Bueno, cierra bien, pero como te dije, algunas cosas un poquito más preocupantes. Cierra bien porque la economía sigue creciendo más o menos, acá lo marco, Ana, como para ver el margen y la tendencia. Cuando si tenemos que el margen y la tendencia están muy disociados, hay ruido, y es lo que tenemos que decidir, qué es lo que vale. Si los últimos 4 meses o si esto es el inicio de algo nuevo. Entonces, en el PBI no hay mucho que decir, está 3,2 cuando en los últimos 3 meses, 4 trimestres crecía al 3%, está tendencialmente, es natural, es un buen dato, no tenemos riesgo de que sea peor. En el empleo, bueno, con esos datos que tuvimos en algunos meses, nos jugó un poquito en contra, pero el empleo ahí sí viene, si querés, desacelerando un poquito. En los últimos, en septiembre creció al 1, en el tercer trimestre creció al 1% anualizado, cuando venía haciéndolo al 1,6. Ahí sí, si querés, Ana, está la tendencia de Powell, que dice la desaceleración del mercado laboral, aunque, como les marqué, en el margen, cuidado, porque esto es promedio del trimestre, y septiembre nos dejó un arrastre alto para el cuarto trimestre, ¿no? Y en materia de inflación, está bien, digamos, está bajando, pero todavía está por encima de la meta de la Fed. Por lo tanto, esto sigue marcando, a ver, yo te muestro este gráfico y te diría, bueno, ¿por qué bajó la tasa la Fed? ¿No? Con este escenario. ¿Por qué la bajó? Si todavía la inflación sigue relativamente alta para lo que es el objetivo. Pero bueno, lo cierto es que ellos son los que saben, nosotros simplemente le contamos las costillas a ver qué es lo que puede venir. Y entonces, acá viene, Ana, ¿por qué el mercado de renta fija no reaccionó tan positivamente? Fíjate, tenemos todavía las tasas de los rendimientos de los bonos del tesoro siguen relativamente bajas. Digamos, siempre lo normal es que estas dos líneas estén por encima de la tasa de la Fed. Y sin embargo, siguen por debajo e incluso se iban estirando la diferencia respecto a la Fed. Hasta que empezaron a aparecer los datos de empleo, un poco menos por los de inflación, ¿no? El mercado no le dio mucha bolilla a ese dato, eso que yo les comento de la inflación, tuvieron una lectura más contemplativa, pero lo cierto es que desde entonces los rendimientos de los bonos del tesoro empezaron a subir nuevamente. Entonces, ahí tenemos, cuando los rendimientos de los bonos del tesoro empiezan a subir, el mercado se empezó a asustar. No sé si la palabra es asustar, pero sí reacomodar sus expectativas. ¿Reacomodaron mucho sus expectativas del escenario base? No, el escenario base no tanto, porque ahora el mercado se va convenciendo de que los ajustes que vienen en las próximas 2 reuniones es de 25 puntos básicos. Es como que se convencieron. ¿Qué era lo que pasaba ante un mes atrás? Bueno, no estaban tan convencidos porque había mucha probabilidad también de que la baje 50 puntos básicos. Entonces, lo que pasó en este mes es, ganó un poco la probabilidad de que no la suban, que no la bajen, por eso acá la ven, que puede quedarse en el 5%, pero se derrumbó la que la bajen 50 puntos básicos. Y lo mismo pasó para la reunión de septiembre, obviamente la vienen arrastrando. Entonces, hoy por hoy el escenario es que la tasa de interés de la Fed a lo que queda del año baje 50 puntos básicos, no un punto como se estimaba hace un mes. ¿Me explico? Entonces, ahí tenemos el estado de situación. Vamos a Ahí ver un poquito. radica, perdón, ahí radica, perdón, el título de la exageración de la Fed, ¿no? Exacto, exageró la Fed y el mercado se fue de mambo, ¿no? La Fed compró todo. La Fed le dice 50 y el mercado ya linealiza todo, no tiene moderación, a la verdad, siempre tira rectas, nunca, no le pone ninguna curvita, pero bueno, hasta que aparecen las cosas. Pero bueno, vamos a las partes buenas también, no es que esto es que el mercado se viene abajo, simplemente se reacomoda, pero tenemos que las acciones siguen volando, el S&P, el Dow Jones, Nasdaq,
el Russell, 2000, todos volando, digamos. Las acciones siguen alcanzando nuevos récords en un contexto en el cual nosotros veníamos con cierto olfato de empezar a rotar carteras de menos renta variable hacia más renta fija por este contexto en el cual de tasas de interés para abajo, bueno, el mercado le cree más a la actividad que a los temores de inflación, por eso las acciones siguen volando y los bonos siguen ahí pesados, ¿no? No logran tener ese repunte. Fíjate que en el año, hoy por hoy, esto no incluye las rentas, obviamente, pero esto en precios está prácticamente en los mismos niveles que tuvieron a principio de año, cuando las acciones subieron más de un 22%, ¿no? Y alcanzan nuevo récord. Si lo quieren ver un poquito más en detalle, acá simplemente pongo estos gráficos para mostrar de que ¿se acuerdan que en el primer semestre las acciones volaban y eran todas, eran las megacaps, el resto no tanto? Bueno, ahora son todas. Es decir, no busquemos culpables, ¿no? Son acciones, son empresas que están en el coso. Si no quieren tener mucha exposición a esas tecnológicas, tienen infinidad de índices en los cuales se moderan y los índices también vienen mostrando buenos resultados. Fíjate. Es algo de lo que habíamos hablado, ¿no? Un viraje de sectores que también tecnología acompaña, pero en definitiva el resto de los sectores tenía que hacer un catching up de lo que veíamos. Si la tendencia era para ese lado, era lógico que se diera, ¿o no? Claro, pero lo que pasó es que no se derrumbaron las tecnologías tampoco. No es que hubo un juego de suma cero, se fueron para un lado o para otro. Siguieron acompañando, quizás con un poquito menos de impulso, pero se sumaron los sectores defensivos, ¿no? También volaron, a pesar, digamos, fíjate, utilities. ¿Por qué utilities? Ahí tenemos una nota ahí en perspectivas en que analizamos sector por sector y qué empresas impulsaron a cada uno de los sectores en este ciclo. Porque si vos ves cada uno de los 11 sectores que componen el S&P, todos están en niveles casi récord, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que impulsa a cada uno? En mayor o menor medida, siempre tenemos empresas. Bueno, en comunicaciones tenemos a Meta, cómo voló. En tecnología tenemos a Nvidia, tenemos a Apple, todas con muy buenos resultados. Y después los bancos, fíjate, los bancos ya ahora son los grandes ganadores, los ganadores del año. Y utilidades, utilities, ¿por qué? Y bueno, porque son los grandes beneficiados también indirectamente de la inteligencia artificial, porque se consumen más energía para todas estas maquinarias que andan dando vueltas, y eso fue lo que las empresas de utilities tuvieron muy buenos resultados. Por lo tanto, en renta variable cuesta ser selectivo, ¿no? Es como que está uno, digamos, si uno quiere correr riesgo, que vaya a lo defensivo, que mal no le va a ir, porque viene con una fortaleza, la verdad, muy interesante. Afortunadamente, ¿no? Tenemos que todos los índices vienen para bien. Si sacamos si quieren, si le da un poquito de vértigo el 20%, bueno, vayan al Russell 2000, ahí dice el Russell 2000 y subió un 13%, vayan al S&P X ponderado y subió un 15%. O sea, esto lo que marca es, todos festejan, ¿no? Algunos más que otros, pero todos están invitados a esta fiesta de las acciones que siguen alcanzando nuevos récords. Acá simplemente lo pongo para ver, tenemos protagonistas de esta fiesta y bueno, la gran protagonista es Nvidia, que cada vez que empieza a tener una corrección en su precio, decimos toma de ganancia, bueno, se va a acomodar el precio, pasan dos ruedas y vuelve a volar Nvidia y ya está casi, va camino a triplicar su precio en este año, que ya lo había también volado el año pasado, o sea que es exponencial y sigue acompañando. Quizás la única que desentona en este grupo de megacaps es Tesla, que bueno, que está teniendo ahí, el tema de los autos eléctricos, la historia no era tan linda como, o por lo menos el mercado empezó a dudar de eso y por eso tenemos la caída de Tesla de casi el 11%. Por el resto, fíjate, lo que pasa es que la escala es muy exigente, ¿no? Porque la tengo que poner al 200%, pero Microsoft, Google, Amazon, bueno, 25% subieron, no es poco, digamos. Es como que acá parecen que no es nada, pero es un montón. Lo que pasa es que, bueno, tenemos este rascacielos que es Nvidia, que, bueno, obviamente hace que todo el resto parezca muy poco, ¿no? ¿Qué estamos entrando en temporada de balances? Uno puede decir esto es todo espuma, y sin embargo uno mira las expectativas, qué es lo que se está esperando para las ganancias, vamos a tener que
digerir que las ganancias de este trimestre van a ser menores, el crecimiento va a ser menor a los 4 trimestres anteriores. Fíjate, el mercado está esperando que las ganancias de las empresas que componen el S&P solamente suban un 5%. Digo solamente porque venían creciendo al un promedio de 13%, de 10% en los 4 trimestres anteriores. Es decir, eso va a haber que explicarlo. La buena noticia que tengo, o que nos muestran también esas proyecciones, que es, esto es ruido, no es tendencia, porque para los próximos meses, trimestres, el mercado espera que las acciones, que el S&P vuelva a tirar ganancias por encima del 10%, ¿no? Entonces, los fundamentos del mercado accionario sigue siendo bueno. Entonces, por eso es que nadie quiere sacar los pies del plato todavía en cuanto a la renta variable. Si nos vamos un poco de Estados Unidos y vamos a lo que pasa en el resto del mundo, bueno, yo siempre, saben que a mí es Estados Unidos más el resto, ¿no? Porque, digamos, ¿para qué diversificar carteras geográficas teniendo a Estados Unidos, que tiene un poco del mundo en su índice? Pero bueno, vamos a ver el que quiera ir más, ser más selectivo. Y bueno, tenemos, obviamente acá despertó China, ahora vamos a ver un poquito más de China, pero entre Estados Unidos y China, el 50% del PBI global, bueno, se llevan ganancias este año de casi el 20% cada uno. Mientras la mala noticia para nosotros es que, bueno, por suerte ahí no estamos, que es que cayó LATAM un 13%, ¿no? Ese LATAM, si lo abrimos, es Brasil, es México, con caídas del casi el 20% cada uno. Esto, recuerden, es en dólares, por lo tanto la fortaleza que tuvo el dólar o la devaluación que tuvieron estas monedas contra el dólar, un poco que me lo tiran más abajo. Por eso el real se devaluó casi un 15% en lo que va del año, no es poco. Y ahí me arrastra todo, si lo medimos en dólares a las acciones, obviamente por eso ahí cayeron. Argentina, por suerte, ahí se diferencia, está más, incluso supera todos estos mercados que les pongo ahí con una suba, que, bueno, ya saben, lo vamos a ver en el house local, pero bueno, en esta foto quedamos mejor. Nosotros que siempre veníamos acostumbrados a que éramos los peores de todos, bueno, en este somos el mejor y por lejos de todos. ¿Qué me queda acá? Los bonos, no sé cómo estoy de tiempo, Ana. Bueno, estoy bien. Entonces, en los bonos también vemos en el año, está haciendo más allá de esto que les comenté, que está pesado. Cuando vemos lo que pasa con la renta fija, de nuevo, esto es sin los cupones pagados, esto nos da un poquito bastante mejor si le ponemos las tasas que devengan estos bonos, pero el índice agregado solamente subió un 0,7% y acá tenemos algunos pesados, como los bonos del Tesoro, que solamente subieron 0,3%, mientras que los corporativos anduvieron mucho mejor. Los high yield subieron 0,9%, los investment grade subieron un 0,9% y los high yield un 3%. Entonces acá le agradezco a los chicos de Asset Management que me dieron estos gráficos. La verdad son muy elocuentes en cuanto al, bueno, si están caros los bonos corporativos, ¿no? Porque han reducido el spread contra los bonos del Tesoro. Acá comemos nosotros, acá come Argentina también, cuando vemos los bonos corporativos, sobre todo los triple C, ¿no? En este sentido de cómo los bonos corporativos, cuando el índice baja es que el spread contra los bonos del Tesoro está en niveles mínimos, es decir, es cada vez más indiferente, si exageramos, entre invertir en un treasury que en una empresa, ¿no? Entonces, acá esto obliga a cierta cautela, ¿no? En cuanto a que estos balances tan positivos, con acciones volando, cómo le están dando soporte para que la renta fija corporativa ande mejor que la renta gubernamental, ¿no? Entonces, pero atención, estamos a niveles mínimos, ¿no? Tenemos que ir a niveles, ir muy para atrás para periodos en el cual la renta corporativa esté relativamente tan cara respecto a los bonos del Tesoro. Más aún es lo que pasa con los high yield, como les comenté recién, ¿no? También en niveles mínimos. Esto quiere decir que el que tiene que hacer no estoy dando una sugerencia de inversión, para eso están los chicos, el equipo de Sergio, pero sí decir, bueno, cuidado con la renta corporativa, de cómo está un poquito carita respecto a los bonos del Tesoro, Mm. ¿no? Porque, digamos, si eso pasara solamente con los investment grades o con la parte de la curva de menor riesgo en cuanto a los balances y capabilities, decís, bueno, responde solamente a una cuestión técnica, digamos, una cuestión de fundamentals de los balances. Pero si con los high yield te pasa lo mismo, lo que tenés eh, Las empresas están menos es una... endeudadas, han mejorado, es como que la gobernanza de las empresas fue mucho mejor que la gobernanza
de los estados, ¿no? En ese sentido. Ujú. Pero bueno, siguen estando, digamos, bueno, yo lo tomaría con cuidado. Estos gráficos, en el sentido, son señales de, vos sabés que yo no soy amigo de las correlaciones, pero cuando uno mira niveles tan bajos que están estos spreads, obliga a tener cierto cuidado, ¿no? En el sentido, ¿qué es lo que está más caro? ¿Dónde hay más oportunidad? ¿En los bonos del tesoro o en los bonos corporativos? Entonces, ahí hay que estar un poquito atentos. Pregúntenle a los asesores qué es lo que les recomienda, pero eso es un factor a tener en cuenta. Obviamente, si los bonos del tesoro la tasa a 10 años empieza a subir, obviamente a estos los va a empezar a golpear, Claro, ¿no? Porque va a subir, el costo del dinero va a empezar a subir, obviamente para las empresas no va a ser algo bueno, pero bueno, veremos si ahí inventan algo para poder seguir teniendo muy buenos balances como está esperando el mercado. Así que eso lo pongo ahí como para tener aclarado. Y no me quiero ir sin antes ir marcándole qué pasó en el último mes, que también nos generó ese índice VIX cuando te lo mostré al principio, que había subido después de la tasa de la Fed. Primero tenemos lo que pasa con China. China, siempre tenemos eventos en el mundo que nos hacen que no miremos solamente a Estados Unidos y veamos qué pasa en el resto del vecindario. Habíamos tenido en agosto lo que había pasado en Japón, un poquito antes habíamos tenido la situación de tensión en Europa y en Francia en particular. Bueno, le llegó el turno a que el mercado empiece a mirar a China. ¿Qué pasa en China? ¿No? Entonces, los datos de China en términos de crecimiento, siempre mostrando que es una economía y que, bueno, no voy a discutir los datos de China, pero son medios raros, ¿no? En el sentido de, lo dejo ahí. Pero lo cierto es que la economía al segundo trimestre está creciendo un poquito por debajo del esperado. Los indicadores de actividad todos vienen un poquito más bajo de lo esperado, y acá el mercado se pregunta si el gobierno va a poder cumplir ese objetivo de crecer al 5%, ¿no? Entonces, como la economía está creciendo, va camino a no cumplir esa meta del 5%, para mí la va a cumplir, pero hagamos de cuenta que estamos preocupados porque no la cumple. Le llamaron la bazuca china, ¿no? Política fiscal expansiva, política monetaria expansiva, es decir, bajaron las tasas de interés, apoyaron al sector inmobiliario. No solo eso, sino hicieron un fondo para contener los precios de las acciones. Fíjate, un país comunista asegurándole los precios a las acciones, es decir, cuesta a veces contextualizarlo, pero bueno, eso es lo que pasó. El mercado primero lo festejó, habitualmente. Fíjate cómo China, este es el ETF de China, venía prácticamente hasta el mes pasado. No te hablaba de China porque dentro de las acciones emergentes hablábamos de India, ¿no? Porque India estaba al ujú. 20%, China no iba ni para atrás ni para adelante, pero en un solo mes despertó, ¿no? Subió de casi un 50%, subió la bolsa de China después de esas medidas. Después el mercado bueno, esa suba de China, bueno, traté de acá relacionarlo un poquito con a qué me benefició. Bueno, me benefició a los commodities. En el caso del cobre es el commodity más asociado al ciclo, sobre todo de China, y fíjate cómo van bastante de la mano, ¿no? Si China va bien, el cobre va bien, porque bueno, es el principal consumidor de cobre. Fíjate cómo el cobre respondió a esa suba, a ese optimismo por China, pero después el mercado estaba esperando esto es la anécdota, esto es así como lo escuchás, no estoy haciendo análisis, sino simplemente contando la noticia, ¿no? Como el mercado esperaba un poquito más de precisiones en cuanto al plan del gobierno chino y querían un poquito más de estímulo fiscal, o sobre todo más precisiones sobre lo que pueda pasar en el mercado inmobiliario. De hecho, hoy sacaron nuevas medidas, pero parece que el mercado siempre pide un poquito más, y como viene un poquito por debajo de eso, el mercado ajusta. Y por eso tuvimos este derrotero, digamos, cayó casi más de un 10% desde ese pico. Todavía sigue estando alto, pero obviamente esto hizo ajustar también al precio del cobre, y también ahora vamos a ver el caso del petróleo, que también ajustó, ¿no? Y ahora vamos, o sea, tenemos ese primer evento de volatilidad. ¿Cómo ve el mercado los datos de China? Se ilusiona, se desilusiona, la bolsa es un barrilete y los activos van siguiendo esa tendencia de barrilete, ¿no? Después también tenemos otras cosas que los que leen los dailies a veces, si alguna vez nos revisan, digamos, cómo vamos, que vuela el petróleo, cae el petróleo, es como que hay una histeria con el precio del petróleo continua, porque acá hay muchos factores geopolíticos que inmediatamente reacciona el petróleo. Es como que es el termómetro del riesgo geopolítico. Cuando
Cuando cae es porque parece que hay paz, cuando sube parece que la tensión aumenta. Y fíjate acá, lo tomé desde septiembre del año pasado porque tuvimos allá en octubre del año pasado el atentado allá en Israel, como ahí el precio se disparó al 94%, después, perdón, a $94, esto es el WTI, parecía automáticamente empezaron a salir informes, se va a 150, se va a 200. Bueno, como te dije, la linealidad que le hace el mercado a cada una de las noticias, ¿no? Entonces, corren tendencia, no son muy sofisticados en eso. Y en este sentido, bueno, después el petróleo, obviamente, después hubo negociaciones, si es que las hubo, y ahí, bueno, se descomprimió la situación, el petróleo volvió a cotizar por debajo de los $70. Después empezaban a ver las tensiones, bueno, Estados Unidos crecía, algo de mayor demanda, algo de menor oferta por algunas cuestiones que fueron sucediendo en el mes. Estoy hablando de memoria, Ana, no es que pasó recontando los datos, pero ¿qué era lo que movía las cotizaciones del petróleo? Que el mercado lo ve como el factor de riesgo, ¿no? Parece que si el petróleo sube, ¿por qué? Porque también es un problema político para Estados Unidos, ¿no? Lo marcaron recién en los webinars que teníamos, como el consumidor americano no tiene ilusión monetaria, tiene ilusión de naftas, ¿no? Le sube el precio de la nafta y ahí se pone nervioso, ¿no? Que sube el precio del El petróleo, indicador es uno de los indicadores electorales más claro, transparentes, digamos. automáticamente, si bien se preocupan en Medio Oriente, se preocupa en la Casa Blanca, ¿no? Porque ahí Total. tenemos que lograr un acuerdo para menos que firme la paz como sea, pero no me toques el precio del petróleo, ¿no? Y bueno, y después está la amenaza que Irán le tira misiles que Israel responde, que después le dice que le va a quemar los pozos petroleros, después le dice no, solamente los objetivos militares, y así vamos. Esta es la historia del petróleo, esta es la histeria que manejamos a la hora de tener que explicar qué es lo que pasa en el mercado. Conclusión de esto, Ana, no la hay. Hay que convivir con esta volatilidad en el precio del petróleo en un contexto geopolítico que, vos lo sabés mejor que yo, mucho más tenso, ¿no? No sabemos ahí dónde se corta el hilo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un factor de volatilidad. Por suerte ahora parece estabilizado, pero al mismo tiempo, si sacamos el riesgo geopolítico, los indicadores de oferta son muy buenos, son como para abajo el precio del petróleo, porque tenés mayor oferta. Estados Unidos está en un boom de producción, también la OPEP no reacciona, en el sentido de Arabia Saudita comunicó en estos meses, que cuando llegó a 65, que va a producir más, se va a salir de lo que proponía la OPEP, entonces tenemos más oferta. Entonces lo mejor que podemos decir acá es el precio del petróleo va a zigzaguear en estos valores. No me animaría a decir que va a 60, como tampoco puedo decir que vaya a $90, va a estar en esta volatilidad y va a haber que ir conviviendo con este escenario. El otro protagonista del mes, o si querés del año, viene siendo este trade-off, si es que lo hay, entre el oro, que alcanzó nuevos récords, y el dólar, ¿no? Entonces acá quiero ver si me puedo salir de esto, no termino de ver bien el gráfico, pero fíjate que siempre hay una relación, hay cierta sustitución, ¿no? Cuando el dólar se aprecia, el oro cae. Cuando el dólar se deprecia, el oro sube, ¿no? Y acá lo Son vemos contrapartes de un mercado que se mueve hacia uno o hacia el otro. exactamente, hasta que se rompió. Este año se rompió Ujú. porque estamos más allá de la volatilidad que tuvo el dólar se mantiene fuerte y se apreció, y sin embargo el oro sigue volando. Y ahí tenemos factores de oferta, factores de demanda, los bancos centrales comprando oro y demás. La verdad, no le encontramos todavía el timing a ver hasta dónde va a subir el precio del petróleo. Yo nunca vi ese trade, digamos, lo reconozco, nunca me imaginé que podíamos estar hablando del petróleo a $2.700 la onza, pero bueno, así como hay El oro, perdón, no el el petróleo, el oro. oro, perdón. No, menos mal, si no estaríamos en otro problema. Pero, a ver, así como el oro, digamos, no es el sustituto del dólar. Para mí no es que la gente está comprando oro porque le teme al dólar como reserva de valor. Para mí eso, el que lo hace por eso, que tenga cuidado. Estamos hablando de la moneda del 70% de las reservas del mundo están en dólares, contra el oro no llega al 10, ¿no? Entonces, está Ujú. bien que la tendencia es a que tengan más oro y menos dólares, por eso demandan más, pero, digamos, habría que tener cuidado. Pero vamos a los datos, vamos a contaminarlos de lo que hace el mercado, la tendencia es lineal para arriba y no faltan los informes que lo ven
al oro, muy por arriba de los $3.000 la onza para los próximos años, pero muy por arriba. Entonces, Ujú. ahí nosotros, bueno, el que quiere tener un poco cartera de oro, que tenga, yo no me iría mucho, para mí estos niveles son estratosféricos, pero bueno, ahí es un poco la lectura que está haciendo el mercado. Ahí, Martín, no es por hacer autobombo de Cohen, pero más allá de que del raciocinio aplicado a la cuestión de la tendencia del oro y los motivos por los cuales se decidiría, sí es cierto que el equipo de Sergio tomó, digamos, una posición filosófica en pro del oro, lo venimos recomendado con muy buenos resultados, así que me saco el sombrero porque la dinámica de discusión entre vos y él eh, ha alimentado muy favorablemente a las carteras que tomaron la instrucción de Sergio o la recomendación de Sergio y el equipo. Así que sí, Perfecto. lo venimos viendo. Bueno, buenísimo ahí, así que bueno, que sigan escuchándolo, así vamos, siguen mejorando sus carteras. También lo tiene, que quiere tenerlo también por fuera de una cartera, y recuerden que lo pueden hacer a través de CEDAR. Teníamos nuestra cartera de oro CEDAR, que no es en oro, sino invierten a través de las mineras que invierten en oro, que Ujú, también está muy bien, es una de las mejores carteras que tenemos, así que bueno, también eso también está, sepa que lo pueden tener incluso para el inversor local que lo puede hacer a través de CDAs, ¿no? Entonces, y ya con esto voy terminando, Ana, creo que ya estoy en horario, quiero ujú, cumplir. Los commodities no cuentan toda la misma historia. Tenemos el oro como, no quiero hacer el juego de palabra, brilla, digamos, con una suba de casi el 30%, pero fíjate cómo la tendencia se nos cuesta a la hora de hablar de commodities si estamos hablando siempre el mismo idioma, ¿no? Tenemos el cobre, que es mucha volatilidad, parte se lo lleva por China, por ahora le está jugando bien a la cartera. Tenemos el petróleo que más allá de toda esta volatilidad está casi igual de como terminó el año pasado. O sea, no nos aportó nada, los ETF que invierten en commodities tienen mucho de componente de petróleo, así que eso los tira mucho para abajo. Y acá la mala noticia para Argentina, no me quiero contaminar, pero es de nuevo el precio de la soja. Pongo soja, pero podría poner los agrícolas y pasa lo mismo. Este exceso de oferta que está habiendo en el mercado agropecuario, en el mercado sí, de granos y oleaginosas, que hace que si esté un 25% por debajo de lo que terminó el año pasado, esto sería una soja a $360, que en términos históricos no es mala, pero para épocas del país en el cual siempre necesita tener exportaciones, más allá de las bondades que pueda haber en el sector energético, lo que nos mueve, lo que corta el bacalao en la Argentina son las exportaciones del agro, y si estos precios no andan de todo bien, obviamente es como que tenemos una barrera, tenemos que, nos pone una mochila un poco más pesada, ¿no? Entonces, bueno, entonces cerramos con eso, no sé si me queda algo más. Y bueno, para cerrar, Ana, este es el último house view que tenemos bajo esa era la pregunta que tenía. con Biden, ¿no? A partir del próximo house ya vamos a saber quién va a ser el próximo, qué ciclo vamos a ver, si el de Harris o el de Trump. ¿Qué podemos decir, Ana? Nada, está 50 y 50. O sea, con el vaso medio lleno de esto. No va a haber un evento inesperado para el mercado. Cualquier analista medianamente preparado tiene que tener un escenario que gana Harris como un escenario que gana Trump. No puede subestimar a ninguno de los dos escenarios, y el mercado a veces se mueve por sorpresas. O sea, si no hay sorpresas acá, no deberíamos ver el próximo 7 de noviembre cuando veamos si es que hay resultados, porque también está la duda de estando tan parejos y en estos swing states tan parejos, a ver cómo llegan los resultados. No debería haber un shock, no debería haber un cisne negro en cuanto a las elecciones de Estados Unidos. Puede ir un poco una cartera, bueno, ya hablamos de qué generaría Trump, hoy un poco la idea es, bueno, sería más inflacionario, Harris sería más mantener este statu quo, digamos, sería más cómodo para el mercado el escenario Harris, porque vería menos cambios. Con Trump vendrían más cambios, algunos para bien, otros para no tanto, y bueno, lo tendrán que ir evaluando. Pero hoy me quedo con esto, Ana, que es lo que quiero decir es, no va a haber un evento inesperado para el mercado, que es lo que nos saca de eje. Entonces, bueno, esa era un poco la conclusión viendo estos grafiquitos, ¿no? Si bien hoy en el margen parecería ser que Ujú. gana Trump de acuerdo a las probabilidades, bueno, no dejar de tener una carterita preparada por si gana Harris.
Bien, bien. La única pregunta, digamos, que me quedaba que no haya solventado era esa, que es básicamente si hay una continuación de la tendencia de consumo en crecimiento en Estados Unidos, combinada con una política del nuevo presidente Trump o del expresidente Trump que vuelve proteccionista digamos, en pro de la suba de aranceles, etcétera, tenemos más inflación, ¿no? Sí, siempre, Ana, siempre hay que tener en cuenta que la economía se va balanceando, ¿no? Hay veces que no hay que siempre a veces linealizar todo, es decir, podés tener meses con más inflación, obviamente esa mayor inflación va a generar más presiones sobre las tasas de interés, va a generar más desaceleración del nivel de actividad y después, 2 meses más adelante, se va a ir acomodando, es decir, es como que Ujú, no es suicidio, ¿no? Y después le van a ir buscando el pulso, es un poco lo que creo que va a ir pasando en Estados Unidos. Van a ajustar hasta que dé, digamos, juega la política ahí en el medio, pero claramente ujú, el hecho de que gane Trump le pone un poco más de rock and roll a la economía, ¿no? Una economía más paradójica, ¿no? Porque sería más intervencionista. Bueno, no me quiero meter en esas cosas, pero sería más de proteccionismo, más aranceles, más de ir por todo, ¿no? Y a Harris, como va a tener un Congreso más en contra que lo que pueda tener Trump, porque la renovación no le juega de la Cámara, no le juega tan a favor, a Trump sí. Trump puede ganar teniendo todo el Congreso a favor, Harris puede ganar, pero no va a tener el Congreso a favor. Entonces, como que se da una situación de más estabilidad política que la que y pueda menos tener volatilidad potencial, menos total. volatilidad. También vamos a tener el problema de la deuda, que, bueno, no es que Harris pueda ser mejor, va a tener otros problemas. El otro problema es cuando va a Ujú, tener que ajustar la economía, va a tener que ajustar el déficit o bajar el déficit, o que el Congreso le aumente el techo de la deuda, que es lo que tienen que negociar, porque están ujú. pasados. O sea, va a ser el debate que se viene. Bueno, genial, Martín. Cumplimos con la hora, estamos con 2 minutos de margen para cerrar dentro del timeline. Agradecemos, por supuesto, a todos los asistentes. Esto queda colgado en el canal de YouTube de Cohen, al que les recomendamos suscribir, como así también en perspectivas.cohen.com.ar, donde Martín, el equipo entero de estrategia, asset management y a veces algunos de los directores nos inspiramos y escribimos información de inteligencia aplicada a las inversiones. Así que muchas gracias, Martín. Nos vemos el mes que viene de nuevo. Bueno, muchas gracias, saludos a todos. Chau, chau.